una pequeña casa ubicada en el centro del pueblo. De aquella surgía todos los días sonidos musicales no habituales para aquel pueblo y para aquel 1975. Eran las melodías de un piano que incesantemente iba de graves a agudos a todo tropel. Se detenía bruscamente y nuevamente reiniciaba su empeñoso trajín. Hileras de sonidos con un afán que duraba muchas horas. ¿Quién vivía en ese lugar? La historia es algo extensa y será motivo para otro texto, pero para los motivos que nos compete, vamos a exponer la información necesaria. Todo lo posterior es producto de testimonios de los lugareños, de alguna información bibliográfica y de investigaciones muy serias. El jefe del hogar se llamaba Vinicio Mora. Era un hombre de profesión militar, poco conocido por los vecinos y muy bien parecido. De estatura alta, delgado, de facciones europeas y ademanes elegantes, pero trataba con prepotencia a los circundantes, poseedor de gran ego que parecía empeñado en demostrar. Eran comunes sus arrebatos de cólera, y esto por más de una vez amenazaron con dejarle fuera de la armada. Poseedor de una gran inteligencia que lo enfocaba para alcanzar sus objetivos y caprichos. La gran capacidad profesional le llevó a ser imprescindible en varias tareas, y esto le significaba ausentarse por largos periodos de su casa. A pesar de todo esto, no se le conocían infidelidades ni vicios, ni que hubiera tenido peleas con su esposa. Sí, nunca se atrevió a tocarle un cabello a su cónyuge. Aquella mujer, Alejandra, se ganó la admiración de todos los habitantes del pueblo, y lo fue por muchas razones. De estatura mediana, poseía un cabello rizado de color castaño que le llegaba a la cintura, su piel algo pálida y un rostro hermoso, sus ojos muy claros y graciosos y sus labios de un rosa malva que fácilmente daban paso a una amplia sonrisa. Toda situación fuera de lo cotidiano le era risible. Le gustaba mirar su jardín siguiendo el vuelo de las mariposas y abejas con alegría infantil. Perseguía las nubes aventureras del cielo, buscando toda serie de formas en tercera dimensión. Su voz era dulce y hablaba siempre pausadamente hasta en el momento más urgente. No había varón que la hubo conocido que no se hubiera quedado algo enamorado de ella. Nunca le faltó el respeto a su esposo, y aunque dudó más de una vez de la fidelidad de aquel, siempre se dio su lugar sin rebajarse a hacer reclamos. Era la señora, la dama del hogar, la imagen de la integridad que cuidaba siempre de no tener manchas en su conducta. Los sufridos y amargos momentos que le aquejaron muchas veces por la frialdad de su esposo desaparecieron con la llegada de sus hijos. Qué gran alegría le añadió a su vida. Pero ese idilio maternal no duraría mucho. El padre obligó a su primer vástago a aprender a tocar el piano. Este sería el inicio de capítulos oscuros en la vida del niño Andrés. Muchos detalles tristes y crueles se podrían mencionar de los primeros años de la existencia del primogénito, pero bastará resumir que, por ejemplo, se dice que el padre llegaba a tal extremo que no permitía a su hijo probar bocado, mientras éste no terminara numerosas lecciones en el piano. Su tutor fue el mismo padre, quien se limitaba a dar algunos datos de teoría musical, seguido de alguna práctica ligera, terminando la enseñanza. Luego se retiraba refunfuñando como si le hubieran quitado un tiempo precioso, cerrando con seguro la puerta del pequeño cuarto, alejándose dando pasos firmes. El alumno
que se quedaba en silencio, debía empezar sus ensayos y repetirlos tantas veces como fuera necesario para alcanzar el dominio. ¿Qué puede producir en el ser humano el castigo hiriente, las muestras de repudio del progenitor y el odio sufrido a una tierna edad? Dolor. Dolor que suele producir genios capaces de elaborar bellezas artísticas sin par, pero también da a luz personajes inolvidables por su crueldad. Lo que nacería de estos acontecimientos sería algo diferente y por tal motivo muy peculiar, muy intrigante, algo que iba a ser motivo de estudios de psiquiatras, psicólogos y especialistas forenses. Algo clave en la vida de todos nosotros es la madre. Alejandra hizo honor a su nombre, la protectora. Ella era poseedora de una inmensa fuerza moral. Tenía a su haber una disciplina férrea que combinaba con la ternura y que la aplicaba en la educación de sus hijos. En la adolescencia, había practicado algunos deportes como la natación y el atletismo, llegando también a practicar la pintura en carboncillo como expresión de un alma rica en sensibilidad. Pero si algo le fascinaba, era la literatura. Nunca dejó de leer todo tipo de historias, todo lo que estuviera a la mano. Así la conoció su marido. Luego de haberse casado, dejó tal práctica por pocos días, pero lo retomó enseguida. A veces, su esposo se sentía algo celoso de los libros de Alejandra, mostrándose algo molesto cuando la veía leer. «¿Para qué lees tanto, mujer?», le decía. «¿Acaso trabajarás de científica, actriz, profesora o algo parecido? Deja eso y mejor atiende a tu familia». Por esto, optó por leer a escondidas o cuando él no estuviera en casa. Con los años y ante las largas ausencias del teniente, pudo hacerse de varios libros, mismos que tenía escondidos en un compartimiento de su casa. Buscaba las horas oportunas en donde furtivamente se dedicaba a la más apasionante lectura. Luego incluso llegó a escribir varios poemas y cortas historias. La bella madre fue para Andrés durante toda su vida el motivo de su existencia. Alejandra solía recitarle a sus hijos poemas de todo tipo. El hijo mayor los memorizaba de buena gana y los repetía mentalmente mientras interpretaba sus lecciones musicales. Se creó además una relación cómplice entre madre e hijo. Aquella fabricó un conducto en la pared que daba al aula de ensayos musicales para que cuando estuviera el jefe de familia pudiese suministrarle los alimentos a su hijo. Las estratagemas de la madre para burlar los innecesarios castigos de su esposo siempre dieron éxito y éste nunca los llegó a conocer. Al cabo de pocos años, esta rutina soportable llegó a un fin. La tragedia mayor llegaría a la vida del niño cuando ya entrando en la adolescencia su madre murió. Este hecho se dio en circunstancias misteriosas. Nadie conoció lo que verdaderamente sucedió. No se han encontrado documentación o testimonios fieles que den cuenta de este hecho. Lo que sí se conoce es que el ya joven pianista estuvo a punto de morir por la depresión y la falta de alimento. No se llegó a un terrible final gracias a la intervención oportuna de un pariente, su tía materna, quien llegó al funeral de la occisa, tuvo el respectivo permiso para atender y cuidar de su sobrino por algunas semanas. Luego de todo esto, vendría otra separación, una que fue benigna al fin de cuentas. La hermana de Alejandra se llevó sin mucha resistencia al hijo menor de su hermana, el que apenas tenía 6 años.
es lo mejor, concluyó en su mente y en su corazón el adolescente. El amor exige el mayor de los sacrificios, y qué mejor que mi hermano menor esté lejos de este triste lugar. Por tales hechos, el muchacho empezó a mostrar su lado rebelde y resentido. Se sublevó contra su padre. Las discusiones empezaron a ser comunes y, cosa inverosímil, Andrés se negó a seguir tocando el piano. Ocurrió en un día de diciembre, cuando ya avanzada la tarde, estaban padre e hijo sentados a la mesa intentando tomar algún alimento. El teniente empezó a hacer varios reclamos al hijo y en algún momento mencionó a la difunta Alejandra. El joven se enfureció enseguida y no soportó más la situación, y como si estuviera invocando la presencia del alma de su madre, miró fijamente a su padre, se levantó de su silla, extendió sus brazos y le increpó al progenitor. Te odio y no me avergüenzo de ello. Necesito odiarte, deseo odiarte, y si no lo hiciera, me dolerías aún más. Sin embargo, mi venganza no será como la tuya. Las palabras siempre fueron mi mejor regalo para ti, pero también sé cómo destruirte con ellas. El disparo literario consternó al teniente. Madre e hijo le estaban hablando y mostrándole su odio. Era un padre fracasado. Era odiado por su hijo. Le invadió enseguida un mareo y se quedó mudo. Se aferró a su silla y las cosas del cuarto parecían dar vueltas. Sentía desmayar y que le faltaba el aire. Se apoyó a una pared, intentando articular alguna idea, una respuesta, una razón o algún insulto, pero no podía. Le invadió luego un mareo infeccioso y entre neblinas alcanzó a ver cómo su hijo se hizo de un garrote para proceder a destruir el piano. Una furia endemoniada cayó sobre el instrumento y lo hizo añicos. El joven salió de esa casa y desapareció. Algunos vecinos comentaron que lo habían visto en alguna cueva de alguna montaña cercana. Otros decían que solía cambiar de escondite, pero que siempre procuraba los montes más lejanos, que era fácil saber dónde estaba, pues siempre ponía en la rústica puerta de su vivienda una flor que simbolizaba a su madre, la que siempre le acompañaba.